Hiciste muy bien en hacerlo público, la decisión esa. Sí, ¿no? Y te digo, fue el consejo de un buen amigo, Rabito, hicimos caso en eso y realmente fue una tremenda decisión para nosotros. Recuerdo bien, cuando ya finalmente tuvimos que llegar al quirófano, así lo quiso Dios. Durante esa etapa, recuerdo, me preguntaban mucho, ¿qué te está enseñando Dios? ¿Qué estás aprendiendo? Me decían, ¿no? Y yo les decía, miren, en este momento yo realmente no estoy tratando de aprender nada. Yo lo único que estoy haciendo es haciendo lo que la palabra de Dios dice, alma mía, espera en Él. Era lo único que hacía, confiar en Él, Señor, mi vida está en tus manos. Porque realmente es una etapa muy, muy difícil. Y yo creo que en estos momentos, si algo aprendí es que aquellos que estamos cuidando del enfermo, aquellos que estamos cuidando de aquel que está pasando por la difícil prueba, somos los que tenemos que llevarlo. Igual cuando un soldado cae en la guerra, bajo la bala, no puede, aquel otro soldado, de repente llegaba el helicóptero a lo lejos, aquel otro soldado que estaba bien no podía esperar que él se levantara y se llevara a ese mismo. No. Inclusive tú lo ves en las películas, ¿no? Como aquel soldado levantaba a su soldado herido y lo llevaba hasta el helicóptero, inclusive muchos de esos soldados que los llevaban, los ponían en el helicóptero y ellos mismos caían muertos bajo la bala. Finalmente terminaban salvando a su amigo y ellos morían ahí. Claro. Daban su vida por ellos. Eso realmente fue una gran lección para mí durante ese tiempo. Mi esposa fue esa gran ayuda que yo necesité tanto, literalmente, o sea, espiritualmente y literalmente. En vano Oscar nos dice la palabra que la esposa es la ayuda idónea. Por algo el Señor la puso. Así es. Ella estuvo conmigo siempre, en todo momento, orando por mí. Recuerdo bien, en ocasiones me tomaba de la mano. Yo postraba en cama sin poder moverme. No es que no me podía mover, es que me daba miedo moverme, por lo que mi cuerpo estaba sintiendo. Yo le tomaba de la mano, llorando, le decía, mi amor, ayuda a mi fe, le decía. Ayúdame a sostener mi fe en estos momentos, le decía, porque en este momento yo no puedo. Ella me abrazaba sin llorar, sin derramar una sola lágrima. Me abrazaba y me besaba, oraba por mí y me dejaba. Y yo me sentía consolado, me sentía fortalecido. Después pasada la prueba, platicando, ya con gozo, con la alegría de toda la victoria que Dios nos había dado, ella me contaba, no es que no lloraba, lo que pasa es que yo me iba de tu lado y buscaba el lugar más lejos de ti. Para llorar a solas. A veces me iba, me metía al closet de la recámara y ahí a solas, ahí yo ponía todas mis cargas delante del Señor. Para que tú no la vieras. Para que tú no sintieras que yo también me desmoronaba por lo que estábamos pasando. Tremendo. Entonces yo te digo, yo bendigo a Dios tanto por la vida de mi esposa Nilda. Y una vez más, Rabito vuelve a entrar aquí en la historia, porque él me decía, Medina, para este tiempo, me decía, te dio Dios esta mujer. Y yo tomaba aquella palabra, la recibía y realmente bendecía a Dios. Una verdadera guerrera. Y bendigo a Dios por la vida de ella, que supo luchar no solamente espiritualmente, sino que de no haber sido por ella, no hubiéramos encontrado aquel neurocirujano que finalmente quiso operar, con quien Dios, estoy seguro, nos iluminó el camino, le iluminó el camino a ella para que llegáramos hasta allá, desde California hasta la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, tener que dejar casa, ministerio, todo, para poder ir hasta allá. El asunto era ese. Mi caso era tan raro que solo se daban 50 casos al año, como el mío. ¿Cómo encontrar un neurocirujano? Entonces, con la suficiente destreza, no solamente destreza, sino con la suficiente experiencia. Cuando se dan 50 casos al año que se reparten, no tienen experiencia, no hay mucha práctica, claro. Porque no era solamente entrar a la columna, era abrir musculatura, remover huesos de la columna, abrir la médula espinal, donde se conduce todo el cableado de los nervios para el resto del cuerpo. Todos los movimientos, todos los movimientos del cuerpo. Y 50 casos al año. ¿De dónde sacas? Claro. Imagínate que hubiese 50 carros en todo Estados Unidos solamente, digamos que fuera el Fiat, por decirlo. Claro. Y cómo encontrar un mecánico que tenga la suficiente experiencia para arreglar
Entonces, bendito sea Dios que ella tuvo ese alumbramiento de parte de Dios, que tuvo esa guianza de parte del Espíritu Santo, y finalmente localizamos a aquel neurocirujano que quiso operar. Recuerdo bien, cuando estábamos delante de aquel neurocirujano, yo oraba a Dios, porque mi esposa lloraba y me decía, ¿qué si me equivoco? Me decía, ¿qué si me equivoco? Ella pensaba que sí, porque los riesgos era que yo podía morir, o podría salir cuadrapléjico, Claro. o podría salir paralítico de la operación. Y ella, en su mente humana, ella se imaginaba a Medina postrado, cuadrapléjico o paralítico. Claro. Y ella hizo la decisión, o ella fue la que encontró ese doctor. Y yo oraba mucho. Y yo le decía a Dios, Dios, ponle esa paz en tu corazón. Porque yo le decía a ella, Nilda, el Señor es el que te está guiando, el Señor es el que te está dominando. Una vez que hemos llegado ahí, todo queda en la mano de Dios. Ya no te toca a ti ni me toca a mí. Cuando estuvimos delante de este neurocirujano, hablamos con él me checó de nuevo, hizo todas las consultas, inclusive le pregunta a mi esposa, ¿cómo me encontraste? Le dice él. Dice, le encontré a través del internet. Dice, ¿y qué supiste de mí? Bueno, tengo tanto así de información acerca de usted, de sus casos. Dice, ¿cómo lo entendiste? Bueno, ella se hizo de una enciclopedia médica para poder entender toda la terminología, y conforme iba leyendo los papeles del médico, iba entendiéndolos, ayudándose con la enciclopedia médica. De repente yo noto que se le llenan los ojos de lágrimas. La noté que estaba nerviosa, le pregunté, ¿está preocupada? Y se le salió una lágrima, ¿no? Se le salió una lágrima. El doctor vio, él la toma de las manos, la abraza, y yo estoy viendo esto delante de mí. Y yo había estado orando que Dios le hablara una palabra a ella. El neurocirujano entonces le dice, tú no te preocupes, le dice, la está abrazando con ternura, ¿no? Tú no te preocupes, tú tráenoslo así como él está, nosotros lo operaremos y te lo devolveremos ya curado. Santo. Wow. Ahora díganme ustedes, ¿qué neurocirujano en sus 5 sentidos Hace eso. le va a decir a la esposa del enfermo, te lo voy a devolver ya curado? Ay. Cuando tenía que entrar a la médula espinal, no sabía en qué condición estaba el tumor hasta que lo abrieran. Eso fue una palabra de Dios para Exacto. ella. Yo había estado orando por eso y le di tantas gracias a Dios. Conforme yo miraba aquello, ya lo único que faltaba era escuchar las campanitas, Sí. ¿no? Y Claro. la confortó y eso. ver las Sí, lucecitas, ¿no? Porque realmente escuchar eso, decirle a él, al neurocirujano, decirle a ella esas palabras dentro de mí, yo dije, Dios mío, gracias. Gracias. Esa es la confirmación. Esa es tu voz, esa es tu confirmación que nos está diciendo, están donde yo los quise traer. Y bueno, lo demás fue entrar a la sala de operación. Finalmente tuvimos que ir hasta allá, Dios lo quiso así. Tuve que aprender a decir, Señor, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es. Si tú quieres que viva, voy a seguir viviendo para Cristo, voy a seguir haciendo tu trabajo. Si tú quieres que muera, Señor, llévame a la eternidad contigo, Señor. Y finalmente entramos a la sala de operación. Recuerdo bien, mi esposa me dijo, estate tranquilo, me dice. Yo le digo, ahora es el momento de más paz para mí, le digo, porque ahora ya sí todo queda en las manos de Dios. Ya está. Y además las oraciones del pueblo van a entrar conmigo a esa sala de operación. La operación tomó de las 8 horas que iban a hacer, si todo iba bien, iba a ser 8 horas. Hubo complicaciones una vez que entraron a la médula espinal y la operación tardó 10 horas. Pero al final de 10 horas, el neurocirujano sale con una foto intraoperativa, con un lado que mostraba la médula espinal con el tumor y la otra parte que mostraba la médula espinal ya sin el tumor. Y con una sonrisa en los labios se lo presenta a mi esposa y le dice, todo salió bien, ya hemos terminado. Hubo victoria. Hubo victoria. Mi esposa entonces va a verme a los 20 minutos y se suponía que yo iba a estar completamente paralizado mínimo unas 24 o 48 horas por el trauma a la médula espinal. Claro. Cuando mi esposa entonces se acerca 20 minutos después de la operación, yo todavía bajo el efecto de la anestesia, me da un beso en mi mejilla y dice ella que yo muevo la mano.
En ese momento ella entendió que Dios había hecho una obra, pero no sabía hasta dónde. Entonces ella pensó, bueno, le voy a besar un dedo de sus pies, y si él mueve los pies, entonces sabré que Dios hizo una obra perfecta. Claro, porque quería saber si tenías el tacto de las piernas. Claro. Porque acá el tumor estaba acá. Claro. Se iba a afectar el resto del cuerpo. Entonces el beso en la mejilla me hizo mover la mano derecha, pero ella dijo, si le beso los pies, entonces me daré cuenta que la obra fue perfecta. Va y me besa el dedo gordo de uno de mis pies, y entonces ella ve que yo muevo los dos pies. Los dos. Ahí está. Ahí me dice ella, cuando yo comencé a llorar, a glorificar a Dios y a bendecir a Dios por lo que Él había hecho en tu vida, ya sabía yo en ese momento que ni siquiera un segundo pasaste paralizado. Y entonces me dice ella con tanto cariño, yo le había pedido tanto a Dios que no pasaras ni un segundo, ni un minuto sintiendo parálisis en tu cuerpo. Y eso fue lo que Dios hizo. Y así fue. Salí de la operación y se iba a tomar 4 a 8 horas para que yo 4 a 8 semanas de terapia intensiva dentro del hospital para poder aprender a caminar de nuevo. A los 3 días me pusieron de pie, a los 5 días estaba caminando 100 pasos, a los 7 días estaba subiendo y bajando escalones, a los 14 días salí del hospital por la gracia de Dios y su misericordia y su grande poder, y por esa maravillosa sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad y nos sana de toda enfermedad. Solamente Dios puede hacer una obra así. Solamente Dios puede hacer una obra tan completa, perfecta. Amén. No solamente completa, perfecta. Porque Dios puso ese médico, lo usó como instrumento. Porque uno puede agarrar y decir, voy a agarrar a aquel médico, pero como los guió a ustedes a ese médico, y cuando lo abrazó a tu esposa le dijo, aquí estoy yo para que no se hagan problemas. Yo voy a usar las manos del médico para que todo salga bien. ¿Qué tremendo? ¿Sabes qué, Oscar? Yo había escuchado tu testimonio en la radio, así, comentarios, pero nunca tan profundo, y es tremendo. Y en vivo es diferente también. Sí. Impacta. ¿Y sabes qué? Que justamente, Oscar, esto es lo que nosotros queremos llevar en este programa. Mensajes como tuyo, que tú eres una persona muy conocida, como cantante, como cristiano, como persona de Dios. Lo que Dios hizo en tu vida. Exacto, ¿no? Y que queremos llevar el mensaje de que Dios no tiene límites. Ese es el CD nuestro que sacamos nuevo, se llama Sin Límites. Y ahora con esto lo estamos dando a entender de que Dios no tiene límites. Dios puede hacer cualquier cosa en tu vida, puede sanarte, puede levantarte donde estás. No hay nada imposible para Dios. Sin límites quiere decir infinito. Así es.